Audiolibro novela Mi feliz matrimonio volumen 2. El anime con el mismo nombre estrenado este año 2023. Disponible en Netflix. Lo recomiendo a 100% al igual que el manga. Recordad que yo solo hago los audiolibros y que hay que apoyar los respectivos autores. Capítulo 2. El castaño. La tutela de Azuki fue bastante estricta, por lo general venía cada 2 días. Bueno, no encorves la espalda así. Concéntrate en tratar de no hacer que tu cuerpo se vea más pequeño. Siguiendo su sugerencia, Miyo inmediatamente estiró su espalda. Echó los hombros ligeramente hacia atrás para tratar de hinchar el pecho, luego practicó caminar arriba y abajo por los pasillos de la casa, teniendo cuidado de mantener su postura. Miyo siempre fue propensa a agachar la cabeza, y se apresuró a mirar al suelo. Cuando lo hacía, su cuerpo se doblaba naturalmente con él, lo que le daba una impresión sombría y melancólica en general. Una fiesta es un lugar para mezclarse. No puedes hacer eso si das la impresión de ser oscuro y lúgubre para quien quiera que hables. Primero, necesitamos cambiar esa postura tuya. Para ser honesto, simplemente grita falta de confianza. De acuerdo. Miyo le había pedido a Azuki que arreglara un espejo de cuerpo entero para ella, que estaba instalado en su habitación. Cada vez que tenía un momento libre, Miyo examinaba su postura en el espejo, siempre comprobando que se estaba comportando como le había indicado Azuki. Cuando estás hablando con alguien, si el tema alguna vez se convierte en algo con lo que no estás familiarizado, simplemente asiente y sonríe. Especialmente si al hombre con el que estás le encanta hablar. La mayoría de las veces, a ellos realmente no les importa, siempre y cuando alguien los escuche. Cuando hagas esto, levanta las comisuras de la boca y entrecierra los ojos un poco. Una sonrisa sutil es más que suficiente. ¿Cómo esto? Eres demasiado rígido, respondió instantáneamente Azuki con su crítica mientras Miyo intentaba seguir sus instrucciones. Piensa en cuando realmente sonreías. Si haces una expresión antinatural, en realidad podría herir los sentimientos de la persona con la que estés conversando. De acuerdo. Luego, durante otra de sus lecciones. Los platos utilizados para la comida occidental, tenedores, cuchillos, cucharas y vasos estaban dispuestos en su mesa de comedor baja habitual. Se supone que nos invitarán a una comida ligera en esta fiesta. Necesitarás una comprensión mínima de cómo usar los utensilios, de acuerdo. Inmediatamente, Azuki comenzó a enumerar diferentes instrucciones y advertencias. Miyo necesitaba evitar hacer ruido al usar sus utensilios. Además, tendría que asegurarse de no volcar el vaso por el peso de la bebida que contenía. Asegúrate de no tomar alcohol ese día, de acuerdo. Si no estás acostumbrado, estás pidiendo un fiasco. De acuerdo. Asintiendo, Miyo memorizó todo lo que le dijeron. Azuki también le enseñó otras cosas. Desde simples saludos en idiomas extranjeros, hasta técnicas de afrontamiento cuando alguien te arrinconó, hasta métodos para presentarte y las reglas establecidas de conversación cortés. Cada uno estaba lleno de sutiles matices, y aprenderlos todos a la vez fue bastante difícil. Miyo anotó lo que aprendió en un cuaderno para no olvidarlo. Se aseguró de revisarlo cada vez que tenía un momento libre, recreando las situaciones una y otra vez en su cabeza. Sin embargo, su tiempo era limitado. Aunque Yuri vino a la casa a ayudar, Miyo tampoco podía abandonar por completo sus tareas domésticas. Durante el día, estudiaba sola así mientras terminaba sus tareas, y una vez que Azuki pasaba, era hora de seguir con su estricta instrucción. Repasar lo que había aprendido y prepararse para su siguiente lección normalmente ocurría por la noche. Con sus constantes pesadillas que persistían sin cesar, inevitablemente dormía cada vez menos horas. Miyo. Oh, ese sí. La voz de Azuki hizo que Miyo volviera a sus sentidos. Miyo y Azuki, junto con Yuri, estaban en la ciudad un día de principios de agosto. Azuki afirmó que serviría como un buen cambio de ritmo, pero el verdadero objetivo de la excursión era proporcionarle a Miyo algo de práctica fuera de la casa para hacer uso de lo que había aprendido. Miyo tenía la intención de reflexionar sobre sus lecciones mientras viajaban en automóvil a la ciudad, pero en su lugar había estado mirando distraídamente al espacio. Tu cara se ve terriblemente pálida. ¿Te sientes mal? Sí, no, quiero decir, estoy bien. Miyo se estrujó el cerebro empañado y logró una respuesta.
Sus pesadillas solo empeoraban, y parecía que su estudio diligente las había agravado aún más. Es inútil intentar revisar ahora. Nadie va a aceptar a una falsa mujer noble como tú. Todos la regañarían en sus sueños. Su padre, su madrastra, Keiya, a veces incluso Yuri, Azuki y Kiyoka, le daban la espalda. No importaba lo mucho que negara lo que habían dicho, se aferrara a ellos y les suplicara con lágrimas en los ojos, nada podía disuadirlos. Si estaba siendo honesta, el abatimiento persistente que sintió al despertar no era algo que pudiera soportar fácilmente. Parecía como si toda su existencia no tuviera sentido, a veces, incluso pensaba que todo sería más fácil si ella estuviera muerta. Sin embargo, no todo es en vano. Puedo hacerlo. Solo lo sé. Cada vez que era rechazada en sus sueños, se entregaba más a sus estudios, creyendo que tenía que probar que sus pesadillas estaban equivocadas. Incluso si todo volvía a atormentarla en sus sueños más tarde, no podía rendirse ahora. Millo. Estoy seguro de que sonará extraño viniendo de tu maestro, pero no deberías esforzarte demasiado, ¿de acuerdo? La impaciencia no te llevará a ninguna parte. Estás dando grandes pasos, te lo prometo. Así que no te esfuerces demasiado ahora, ¿entendido? Entiendo. Yo también estoy preocupada, señorita Millo. No has estado comiendo mucho durante tus comidas. Necesitas comer para mantenerte saludable. Lo siento. Millo agachó la cabeza ante sus sucesivas reprimendas. Era consciente de que su cuerpo gritaba de dolor y que sus dolorosas pesadillas eran anormales. Al mismo tiempo, sin embargo, era muy consciente del hecho de que no era muy lista. Faltaba apenas un mes y medio para la fiesta, y no sería capaz de mantener la más mínima apariencia sin estudiar todo lo que podía. El verano en la capital imperial fue sofocante. La luz del sol resplandecía sobre las calles pavimentadas. Los costados de las calles estaban alineados con pancartas que anunciaban paletas heladas, bebidas carbonatadas y otros artículos para ayudar a mantenerse fresco. Entre la multitud destacaban personas vestidas de forma ligera con camounas y ropa occidental blanca y de colores pastel, mientras que otros se tomaban un respiro a la sombra bajo los aleros de los edificios. Su automóvil se detuvo fuera del área urbana. El aire caliente y sofocante envolvió a Millo cuando salió. Se había sentido agradable y fresco con la ventana abierta mientras estaban en el auto, pero era obvio que ese no sería el caso una vez que se detuvieran. Una sombrilla o ventilador sería indispensable. Cuando los tres salieron del vehículo, el chaafe declaró que volvería más tarde para recogerlos y se fue. Está bien, entonces, terminemos las cosas rápido y regresemos a casa rápido. Azuki? Estoy bien, lo prometo. Millo insinuó indirectamente que no quería dejar que la rara oportunidad se desperdiciara, pero Azuki la rechazó de inmediato. Absolutamente no. No estás engañando a nadie con esa cara pálida que tienes. Te tomarás un buen y largo descanso cuando regreses, ¿entendido? Hago. Millo asintió de mala gana ante el enfático recordatorio. Los tres caminaron juntos sin rumbo fijo por la ciudad. Caminar sin rumbo implicaba cierto grado de descuido, pero las circunstancias reales eran todo lo contrario. Millo centró toda su atención en todos y cada uno de los pasos que dio, obligándose a mantener una postura adecuada. Ocasionalmente, también sumergió la cabeza en las tiendas a lo largo de las calles, intercambiando saludos ligeros con el personal y haciendo preguntas simples mientras se aseguraba de no llamar demasiado su atención. Esta era una práctica para hablar con extraños mientras sonreía. Bueno, eso estuvo muy bien, diría yo. Bien hecho. Después de caminar un rato, entraron a una de las tiendas para tomar un descanso. Millo suspiró aliviada ante la evaluación que hizo Azuki al entrar. Muchísimas gracias. Sin embargo, todavía te estabas esforzando mucho, ¿no? Te lo dije antes, pero no puedes ser impaciente. Si te enfermas antes de la fiesta importante, entonces todo será en vano. La advertencia de Azuki era razonable y, en su mente, Millo sabía que lo que estaba diciendo era verdad. Tal vez fuera por el calor, pero sus pensamientos estaban más dispersos y desordenados que de costumbre. Le costó mucho sacar las palabras. Gotas de sudor se deslizaron suavemente por su sien. No sé. Lo intento una y otra vez, pero todavía no tengo confianza, y... Tengo que decir algo.
Mientras trataba de expresar sus pensamientos, sucedió. Por un breve y repentino instante, todo ante sus ojos se volvió negro. Miyo. La voz interrogativa de Azuki. Aunque Miyo podía escucharlo, la otra mujer sonaba distante. Miyo no sabía lo que estaba pasando. Sus piernas temblaban inestablemente y estaba perdiendo el equilibrio. No podía mantenerse erguida. Preparándose para su colapso, apretó los ojos con fuerza. Vaya ahí. Sin embargo, su cuerpo inclinado chocó con algo duro. La voz de un joven vino detrás de ella. Envuelta en un refrescante aroma a perfume, se dio cuenta de que alguien sostenía su cuerpo para evitar que se cayera, y al instante se puso pálida. Mis disculpas. Separándose en un frenesí, Miyo se inclinó profundamente sin siquiera mirar el rostro de la persona que había atrapado su caída. Oh, no. Ahora mi distracción también está causando problemas a los extraños. Su corazón latía con fuerza. Sujetando frenéticamente sus dedos para evitar que temblaran, volvió a disculparse. Está bien, por favor levanta la cabeza. Su tono era nervioso. Aliviada de que la persona no estuviera enojada con ella, Miyo estiró tímidamente la parte superior de su cuerpo. De pie frente a ella estaba exactamente quien había sugerido la voz, un hombre joven. Aunque no era alto, su figura era esbelta y delgada, y su cabello castaño levemente ondulado estaba bien arreglado. Por su camisa blanca cubierta con un chaleco y atada con una corbata, parecía ser algún tipo de oficinista. Tenía rasgos bondadosos y, en ese momento, le dedicó una sonrisa incómoda. Estoy bien. Simplemente me alegro de que parezcas ileso. Fue mi propio descuido lo que hizo que esto sucediera. Lamento mucho haberte causado problemas. Por favor, permíteme disculparme también. Azuki se adelantó al lado de Miyo e hizo una hermosa reverencia. Muchas gracias por atrapar su caída. No me atrevo a pensar qué habría pasado si no hubieras pasado. Por favor, estás exagerando. Nadie resultó herido de todos modos, por lo que está bastante bien en realidad. Sin conmoverse por la cortés gratitud de Azuki, el joven mostró un decoro igualmente cortés. Por favor tenga cuidado. Eso fue peligroso. Podrías terminar lesionado la próxima vez. ¿Estás bien? Gracias. Estaré en mi camino, entonces. El amable joven hizo una ligera reverencia y se alejó. Miyo lo vio irse con sentimientos tanto de gratitud como de arrepentimiento. A su lado, Azuki susurró, me preguntó quién será. ¿Qué? Llevaba un traje bien cortado y parecía acostumbrado a la situación. Yo mismo no estoy familiarizado con él, pero quizás proviene de una familia noble. Espera, eso no es importante en este momento. Miyo, ¿estás bien? ¿Estás herido? ¿Estás adolorido? Estoy bien en este momento. Como siempre, había una intensa diferencia entre el aire elegante y refinado de Azuki y los momentos en los que se comportaba como una niña inocente. Aunque ahora estaba mucho más acostumbrada, Miyo se sintió abrumada por el cambio abrupto y magistral, por lo que simplemente asintió. Honestamente, me asustaste. Todo esto es mi culpa, llevarte así bajo el sol caliente sin tener en cuenta tu salud. En absoluto. Tropecé por mi propio descuido, así de simple. Pero aún. Dada la situación, era demasiado difícil creer que simplemente se había tropezado. Miyo no quería creer que su condición fuera lo suficientemente mala como para provocar un colapso. Estaba en medio de sus estudios con Azuki. Descansar aquí por un tiempo sería una pérdida de tiempo. Tenía la intención de mostrarse firme y resuelta, pero los ojos de Azuki se arremolinaron con ansiedad y duda. El silencio cayó sobre ellos por un momento. Señorita Miyo, señorita Azuki. En medio del ajetreo y el bullicio de la ciudad, escucharon a Yuri romper el silencio del grupo con una voz desapasionada y sin emoción. No se parecía a nada que Miyo hubiera escuchado antes. Hay algo de lo que me gustaría hablar con ustedes dos. ¿Me escucharás? Por supuesto, sí. Su tono tenía la misma dulzura de siempre, pero su ira mal disimulada se estaba filtrando. Instantáneamente, Miyo y Azuki se prepararon para la conferencia entrante. Es un placer conocerlo, comandante Kudou. Mi nombre es Ara Tatsuruki.
Kaito había usado sus conexiones para enviar a alguien a recibir a Kiyoka por parte del Ministerio de la Casa Imperial. Cuando Kiyoka lo recibió en la sala de recepción, el joven se presentó con una sonrisa inocua. Kiyoka lo miró el tiempo suficiente para no ser considerado grosero y pensó para sí mismo. Arata Tsuruki. 24 años. Su familia dirigía una empresa comercial mediana. Tsuruki Trading, establecida después de la restauración, se había recuperado del borde de la bancarrota después de la caída del negocio hace 20 años y ahora disfrutaba de estabilidad. Como hijo de aquella distinguida familia, a este hombre no le faltó ni en su educación ni en otras facetas semejantes de su persona. Aunque Kiyoka había investigado un poco más al hombre aparte de la información que Kaito le había dado, no había encontrado nada acerca de que Arata fuera empleado de la Casa Imperial. Las investigaciones de Kiyoka terminaron antes de que pudiera entender qué conexión había causado que lo enviaran aquí. En persona, la primera impresión de Arata no fue mala. La sonrisa bondadosa en sus finos rasgos desarmó toda cautela. Su cabello castaño ondulado combinaba bien con su traje de alta calidad. Se veía bastante natural en él. A pesar de esto, algo en el hombre era inconsistente e hizo que Kiyoka sospechara que algo en él estaba distorsionado y torcido. Kiyoka Kud. Soy el comandante interino de esta unidad especial antigrotesquerie. Soy consciente. Eres muy conocido en la alta sociedad. Dicen que eres más frío que el Ártico y nunca dejas que las mujeres se acerquen a ti. Kiyoka entrecerró los ojos en silencio ante la manera ligeramente descortés de hablar de Arata. O era una provocación barata o estaba probando algo. También era posible que no hubiera una implicación más profunda, pero Kiyoka no pudo captar nada de la sonrisa cándida del hombre. Ahórrate los chismes. Solo quiero escuchar sobre Burial Grounds. Ah, sí, por supuesto. Lo siento. En ese caso. Con una disculpa impenitente, Arata abordó de inmediato el tema principal de su reunión. Alguien levantó los sellos en Burial Grounds hace unas 2 semanas en medio de la noche. Desde entonces, el Ministerio de la Casa Imperial se ha apresurado a identificar al culpable y recuperar las almas que han sido liberadas. Sin embargo, solo se ha recuperado el 70% de los espíritus liberados, y aún no estamos seguros de quién pudo haber sido el culpable. ¿Por qué el Ministerio de la Casa Imperial de repente decidió darnos información sobre esto? Normalmente, sus labios estarían sellados. Hay muy pocos practicantes dentro del Ministerio de la Casa Imperial. Como deja en claro la tasa de recuperación del 70%, no tienen suficientes personas. Supongo que finalmente cayó en la cuenta de los altos mandos del ministerio. Una explicación terriblemente complaciente. El ministerio habría sido consciente de que carecían del personal necesario desde el principio. Las almas de casi todos los usuarios de dones que no pudieron pasar fueron reunidas y enterradas en los cementerios. Ya sea que todos los espíritus en Burial Grounds hayan escapado de la tierra prohibida o no, todavía había un gran número que lo había hecho. Ahora había una gran posibilidad de que esas almas, llenas de odio, atacaran asentamientos poblados en masa y dejaran bajas a su paso. Estás diciendo que el ministerio finalmente ha renunciado a tratar con esto en secreto y nos está pidiendo ayuda. Por supuesto. Eres libre de interpretar las cosas de esa manera. Ya veo, respondió Kiyoka tibiamente, antes de golpear a Arata con la pregunta que lo había estado molestando. Entiendo lo que está pasando aquí. Cooperaremos. Hay vidas de personas en juego. Dicho esto, y perdóname por la rudeza de la pregunta, pero ¿qué circunstancias te trajeron aquí? Hasta donde yo sé, no eres personal del ministerio. Ciertamente no estaba involucrado con el ejército, y Kiyoka no había oído nada sobre la familia Tsuruki, o el mismo Arata, que poseían el don. Era lo único que Kiyoka no podía borrar de su mente. Si bien conocía a grandes rasgos los antecedentes de Arata, Kiyoka no sería capaz de confiar en el hombre sin antes confirmar qué tipo de posición tenía en todo esto. Pensé que preguntarías, respondió Arata a la pregunta contundente con una sonrisa poco sincera. Bueno, supongo que solo un idiota verdaderamente indefenso no sentiría curiosidad. Soy lo que llamarías un negociador. Por lo general, participo en las negociaciones de la empresa comercial de mi familia, pero ocasionalmente un amigo me llama para manejar este tipo de trabajos también. Mi papel principal es transmitir lo que a otros les cuesta decir. Si ese es el caso, todavía pareces muy bien informado sobre los cementerios y los usuarios de regalos.
Esas son mis habilidades de negociación en el trabajo. Ya sea que se trate de un farol o de una picardía, es fundamental que haga creer a la otra parte que estoy bien informado. No puedo hacer mi trabajo si la gente me desprecia por ser ignorante. Ya veo. Al ver a Kiyoka asentir, Arata sonrió. Investigar con quién negociarás es el aspecto más fundamental del intercambio. También sé un poco sobre usted, comandante Kudou. Por ejemplo, cómo te comprometiste recientemente. Aunque, por supuesto, ese dato ya ha circulado, por lo que no requirió mucha investigación. Te apuesto. Aunque no asistió a muchas fiestas, incluso Kiyoka tenía una buena idea de cuán generalizada se había vuelto la noticia. Estoy realmente bastante envidioso. Me encantaría encontrar una buena pareja para mí y asentarme, pero nunca es tan fácil. Me temo que el matrimonio es un asunto difícil. Por un breve momento, la mirada de Arata se volvió aguda. Kiyoka sintió una punzada en el tono de lo que aparentemente era una conversación inofensiva. Sintió que una especie de antagonismo rebelde se dirigía hacia él, no al grado de abierta hostilidad, pero, al momento siguiente, la sonrisa inocua anterior volvió a su rostro. A pesar de este sentimiento inexplicable, Kiyoka sintió que la diferencia de información entre los dos lo ponía en desventaja, así que dejó pasar el momento sin hacer comentarios. En cualquier caso, dado que hemos sido comisionados oficialmente, la Unidad Especial Antigrotesquerie participará en el tratamiento de este asunto. El ministro de la Casa Imperial tiene alguna especificación para recuperar las almas perdidas. Se usa un aparato mágico especializado para recuperarlos. Pero parece haber muchas almas con un rencor agresivo que lo consume todo, por lo que, dependiendo de la situación, se te permite luchar con habilidades sobrenaturales y extinguir los espectros. En todo caso, el ministerio y el emperador parecen preferir lo último. Dejar esos irritantes solo conducirá a incidentes más graves como este en el futuro. Los detalles se describen en este documento, así que revíselos. El decreto está aquí. Ahora es una orden militar oficial, aprobada por el mayor general Okaito. Arata sacó varios documentos de la bolsa que estaba a su lado. Dado que se enfrentarían a los espíritus de los usuarios de regalos, naturalmente significaba que los antepasados de los hombres de Kiyoka se contaban entre ellos. Sin embargo, los muertos que quedaban en el mundo de los vivos no eran más que una molestia. No fue extraño que el emperador ordenara que todos fueran exterminados. Eran los vivos quienes debían ser tenidos en alta estima siempre que fuera posible, no los muertos. Comprendido. Kiyoka recorrió brevemente con la mirada los documentos alineados frente a él y los aceptó cortésmente. Además, planean que yo actúe como su enlace, así que estaré espiando de vez en cuando. Espero con interés trabajar con usted. Ah, seguro. Estoy deseando que llegue. Después de intercambiar algunas palabras más de un lado a otro, Arata comenzó a seguir su camino. Si bien la atmósfera entre ellos había sido amistosa y sin problemas de principio a fin, las últimas palabras de Arata cuando se fue. Bueno, entonces, comandante Kudou, le deseo la mejor de las suertes. Hasta la próxima vez. Tenía un tono sutil para los oídos de Kiyoka. Cuando regresó a su oficina desde la sala de recepción, había una pila de papeles bien encuadernados esperándolo. Esto va a ser duro. Además de sus deberes normales, con el incidente de Burial Grounds, había hecho que los miembros de su unidad se turnaran para patrullar y recopilar información todas las noches. Incapaz de imponer todo a sus subordinados, Kiyoka también estaba haciendo todo lo que podía, lo que ejercía una gran presión sobre él. Es más. También está la situación de la familia Usuba. Fue desgarrador ver a Miyo sufrir mientras dormía noche tras noche. La fatiga mental también comenzaba a afectar a Kiyoka. Quería hacer algo por ella. Sin embargo, no tenía ni idea de cómo abordar el problema. Para empeorar las cosas, la propia Miyo no habló de eso en absoluto, dejándolo perdido. Su impaciencia empeoró a medida que ella se debilitaba día a día, le preocupaba que ella pudiera consumirse en cualquier momento. Kiyoka tomó una de las hojas del paquete de documentos, un informe provisional sobre una investigación sobre la familia Usuba que personalmente había encargado a un investigador privado que reuniera. A partir de ahora, su objetivo era contactar a los Usubas. Quería saber dónde estaban. No podía consultar los registros oficiales ni hacer preguntas,
por lo que su única opción era rastrearlos constantemente a través de sus relaciones personales. En consecuencia, hizo arreglos para que el investigador privado investigara los antecedentes de la madre de Miyo, Sumi Usuba. Necesitaré algo de tiempo, eso sí. El investigador privado había dicho con una cara amarga cuando aceptó la comisión de Kiyoka. El apellido Usuba estaba envuelto en misterio, por lo que era inútil investigarlo. Sin otra opción, Kiyoka le pidió al investigador privado que primero buscara en los directorios de las escuelas de niñas estudiantes llamadas Sumi. Eran poco más de 20. A continuación, el investigador privado redujo este grupo teniendo en cuenta el periodo de tiempo en el que probablemente se instruyó a Sumi. Después de restringir la búsqueda a las escuelas dentro de la capital imperial, investigaron ampliamente los antecedentes de los Sumis restantes. Esa lista estaba ahora en manos de Kiyoka. Desafortunadamente, los resultados fueron menos que ideales. Sus características físicas resultaron poco fiables. Una descripción de cabello negro y rasgos refinados por sí sola encajaba con muchas de las otras chicas. Además de eso, no había evidencia concluyente de que Sumi Usuba viviera en la capital imperial en primer lugar, o que hubiera asistido a la escuela de niñas, lo que hacía imposible la identificación directa. De repente, el joven con el que Kiyoka acababa de encontrarse apareció en el fondo de su mente. Tsuruki. Un momento, creo recordar. Al darse cuenta de algo, Kiyoka hojeó la lista. Al encontrar la página que estaba buscando, la leyó cuidadosamente. Yo tenía razón. ¿Fue todo esto una coincidencia o fue orquestado a propósito? Si bien no podía estar seguro de ninguna manera, parecía importante investigar la extraña conexión. Pasaron unos días después de que Miyo casi se desmayara en las calles de la ciudad. El calor era insoportable como siempre, y sus pesadillas continuaban quitándole el sueño. Desde el día en la ciudad, mi tiempo de estudio también se ha reducido un poco. Cuando regresaron a casa ese día, Yuri criticó tanto a Miyo como a Azuki sobre la importancia de cuidar el propio cuerpo. Como resultado, la tutela de Azuki se volvió un poco más indulgente. El insomnio inducido por la pesadilla continuó, y la fatiga acumulada aceleró la trayectoria descendente de su cuerpo. Últimamente, sus pensamientos se habían vuelto vagos y sus momentos de distracción aumentaron en frecuencia. No puedo quedarme así. Es hora de hacer el almuerzo. Miyo sacudió ligeramente la cabeza y se concentró en lo que estaban haciendo sus manos. Yuri, Miyo y Azuki se sentaron alrededor de la mesa del comedor. Con el apetito agotado por el calor, Miyo preparó un plato simple de chazuke. Dividiendo el arroz frío sobrante del desayuno entre sus tazones de arroz, colocó trozos de salmón a la parrilla encima, vertió caldo de bonito tibio y condimentó ligeramente el plato con sal y salsa de soya. Para terminar, espolvoreó un poco de algas secas trituradas. Después, los adornó con las ciruelas encurtidas que había preparado Yuri y colocó los tazones sobre la mesa. Dios, esto se ve delicioso. Lo siento, es tan simple. No me importa en absoluto. Gracias, Miyo. Aunque la comida fue claramente descuidada, los ojos de Azuki brillaron alegremente ante la vista. Realmente es una cocinera muy hábil, señorita Miyo. Estás exagerando. Miyo negó con la cabeza, incapaz de soportar los elogios excesivos de Yuri. Pero Azuki luego se hizo eco de las palabras de la sirvienta mientras miraba el contenido de su cuenco. No es ella. Es increíble, de verdad. Odio admitirlo, pero no puedo cocinar por mi vida. Juntando las manos, los tres dieron gracias por la comida antes de tomar sus cucharas. El arroz estaba completamente empapado en el caldo, y cuando se lo llevaron a la boca junto con los trozos sueltos de salmón, el suave calor y el sabor salado se filtraron por todo su cuerpo. El sabor agrio de la ciruela en escabeche añadió más complejidad al plato, por lo que fue fácil sorber incansablemente la comida, incluso en el calor del verano que agobia el hambre. Tan delicioso como pensaba. Me alegro que sea de tu agrado. Las talentosas habilidades culinarias de la señorita Miyo también me enorgullecen. Estás exagerando. Los elogios fueron más que excesivos por simplemente verter caldo de bonito sobre un plato de arroz. Miyo tuvo la reacción opuesta y sospechó que había algún motivo oculto detrás del elogio. Aunque sabía que Yuri y Azuki definitivamente no eran del tipo que pensaría en cosas desagradables como esa. Azuki se quejó de sí misma mientras tomaba deliberadamente el sabor del chazuke.
Realmente soy horrible en la cocina. Esto puede parecer simple para ti, Miyo, pero no creo que yo pueda hacer lo mismo. En realidad. Así es. Incluso en la escuela de niñas, mis calificaciones en cocina eran tan malas que arrastraron mis otras materias con ellas. Yuri forzó una sonrisa mientras asentía. Ah, sí, lo recuerdo, ahora que lo mencionas. Quemaba todo lo que cocinaba a la parrilla, hacía papilla con lo que tenía que hervir y convertía todo lo que mezclaba en aguanieve. Terminaba con cortes en los dedos a los pocos minutos de agarrar un cuchillo, siempre. Azuki suspiró. Increíble, ¿verdad? Miyo no sabía qué decir en respuesta a las alturas del fracaso culinario de Azuki. Según Azuki, los estudios domésticos dominaban una gran parte del trabajo del curso y, entre ellos, se le daba la mayor prioridad a la costura. Los estudiantes sin habilidades con la costura no eran del todo desconocidos, pero eran muy pocos y distantes entre sí. Por el contrario, en los cursos de cocina u otras materias, había una gran diferencia en la habilidad de un estudiante a otro. Aunque la mayoría de las mujeres que asistían a la escuela de niñas provenían de familias adineradas, todavía no había muchos hogares que emplearan a sus propios sirvientes. Las hijas de familias con sirvientes no tenían muchas oportunidades de usar las habilidades que trabajaron tan duro para aprender en la escuela y, por lo tanto, no las retuvieron bien. Mientras tanto, las hijas de familias sin sirvientes se encargarían de las tareas del hogar a diario y naturalmente dominarían las habilidades que habían aprendido. En el caso de los kudous, Azuki fue un claro ejemplo de lo primero. Por supuesto, siempre hay algunas excepciones. Tenía una mujer de una familia de clase extremadamente alta que disfrutaba cocinar para sí misma como pasatiempo. De verdad. Eso es bastante. Aún así, siempre es mejor si puedes cuidar la casa. Vaya, me he arrepentido de no haber sido más diligente en practicar lo que aprendí muchas veces. En realidad. Listo para escuchar los detalles sucios. Azuki sonrió con picardía a Miyo, ladeando la cabeza. Miyo sabía que debía haberse referido a su matrimonio fallido. El divorcio no era algo común, y Azuki seguramente pasó por un momento difícil tanto antes como después debido a eso. Miyo no le habría preguntado a Azuki por mera curiosidad. Pero dado que ahora se le había dado la oportunidad de elegir el cerebro de un veterano del matrimonio, quería aprovecharla. ¿Estás seguro de que está bien si pregunto? Por supuesto. No me importa. Con esto, su conversación se convirtió inesperadamente en un breve recuento del pasado de Azuki. Tenía 17 años cuando me casé. Para Azuki Kudou, el matrimonio había sido una obligación, como lo era para muchas hijas de familias respetables. Y, naturalmente, sin importar a quién eligieran sus padres para ella no se quejaba. Azuki tenía reputación de ser habladora e impulsiva desde una edad temprana, pero se desempeñó extremadamente bien en la escuela y demostró habilidad en cualquier arte u oficio que aprendió, y tampoco había nada que criticar sobre su apariencia. Su único déficit, a saber, que no era muy buena en las tareas domésticas, siendo particularmente catastróficas sus habilidades culinarias, no se consideró una deficiencia crítica. Como tal, nadie en sus sueños más locos podría haber imaginado que su matrimonio realmente fracasaría. Nunca consideré la posibilidad yo mismo, tampoco. Los otros sirvientes y yo nos jactamos de servir a una dama como ella. Yuri colocó una mano en su mejilla, recordando días pasados, lo que provocó una risita de Azuki. Oh, vamos, Yuri. En realidad. Sí, por supuesto. Al ver a Yuri extrañamente radiante de orgullo, Miyo no pudo evitar sonreír. De todos modos, mi matrimonio fue valioso políticamente, y la casa de mi esposo también me recibió con los brazos abiertos al principio. Miyo no tenía mucha experiencia interactuando con otras personas hasta ahora, por lo que no podía entender cómo las cosas terminaron yendo tan mal. El ex esposo de Azuki había estado en el ejército y era 10 años mayor que ella. Un matrimonio político para fortalecer las relaciones entre una familia de usuarios de Gift y personal militar. Aunque no podía rechazar el arreglo, Azuki afirmó que estaba bien con eso de cualquier manera. Mi esposo no tenía mucho que ver, pero era muy amable. Un hombre bueno y honesto. Incluso me sentí afortunado. Había escuchado tantas historias horribles de niñas enviadas a casarse con cerdos. Una mirada de tristeza cruzó el rostro de Azuki mientras murmuraba, estaba feliz.
¿Te llevabas bien con él? Miyo preguntó sin pensar, lo que provocó que Azuki respondiera. Absolutamente. Realmente me gustaba. No creo que le disgustara, tampoco, exactamente. Nunca peleamos entre nosotros. Eso suena amoroso. Gracias. Azuki vivía junto con su esposo y su familia en su residencia. Y aunque su vida de casada había ido bien al principio, poco a poco se desgarró por las costuras. Bueno, la familia de mi esposo comenzó a enojarse con la forma en que veía las cosas y mi incapacidad para hacer las tareas del hogar. Comenzaron a acribillarme con quejas quisquillosas. No. Escuché, nunca te callas, o es ridículo que no sepas cocinar, cosas así. Ni siquiera pensé que las cosas terminarían así que estaba más deprimido que nunca. Pensé que todo había terminado para mí. La fricción entre una esposa y su suegra era una historia común, y así fue con Azuki. La familia de su marido tenía grandes expectativas puestas en ella. Pero incluso Azuki no carecía de sus propios defectos. Sus expectativas de una esposa inmaculada y perfecta hacían que sus defectos fueran aún más evidentes. Azuki dio a luz a un hijo después de 2 años. En la emoción por dar a luz a un heredero para su esposo, y mientras el entusiasmo era alto, Azuki también sintió paz, pero a medida que la emoción se calmaba, todo volvió a ser como antes. Eventualmente, ya no pudo soportar la presión de criar a un hijo por primera vez junto con el duro trato que recibió de los padres y parientes de su esposo. Todas las noches me echaba a llorar sin ningún motivo. Mi esposo me consolaba, pero al final, la situación nunca cambió. Entonces, un día, mi marido me dijo. Azuki interrumpió por un momento su narración desapasionada, sonriendo levemente. ¿Sabes lo que me dijo? Nos estamos divorciando. Tal vez no deberíamos, pero lo somos. Cuando escuché eso, estaba furioso de que él simplemente decidiera eso por sí mismo. Nos criticamos el uno al otro, y al final, fue una gran pelea. Me dejé llevar y, antes de darme cuenta, nuestra separación era oficial. No sé qué decir. Miyo se sorprendió al escuchar que Azuki ya era madre de uno a una edad tan temprana, pero el drama de divorcio vertiginoso también fue un shock. Pero cuando Miyo consideró cómo hablaba y actuaba Azuki con ella hasta ahora, todo empezó a cuadrar. Regresé con mi propia familia y me calmé un poco, pero tenía muchos remordimientos. Abandoné a mi propio esposo e hijo, solo porque alguien me dijo que quería divorciarse. Debería haber trabajado más duro. Si tan solo hubiera practicado más, incluso podría haber aprendido a cocinar, pero... Es por eso que te tengo mucho respeto, Miyo. No estás tratando de pasar por alto tus propias deficiencias, sino de superarlas antes de casarte. Eso no es fácil. Insegura de cómo responder, Miyo bajó la mirada. Ahora que había escuchado la historia de Azuki, su confianza se estaba reduciendo cada vez más rápido. En su mente, estaba llena de fallas y deficiencias mucho más allá de las deficiencias de Azuki. Miyo. Sí. Al escuchar su nombre, Miyo levantó la cabeza. Esperándola había una sonrisa cálida y gentil. Creo que lo más importante es hacer lo que puedas en el momento, dar todo lo que tienes, pero luego ser fiel a tus propios sentimientos. Ya que siempre pones todo tu corazón en lo que haces, lo primero es evidente, ¿verdad? Así que piensa más en la última parte para mí. ¿Qué quieres hacer en el futuro? ¿Cómo quieres vivir? Tanto la expresión optimista de Azuki como las palabras que pronunció deslumbraron a Miyo con su resplandor. Si tan solo pudiera ser más como ella. Entonces podría estar más cerca de ser una mujer adecuada para permanecer al lado de Kiyoka. Pero estaba tan llena de fallas y defectos en este momento, que no estaba segura de que eso sucediera alguna vez. De hecho, se había dado cuenta de algo mientras escuchaba la historia de Azuki. Era importante para ella cubrir sus puntos débiles. Eso fue sin duda. Pero había algo más allá de sus propias deficiencias que a Miyo aún le faltaba. Ni siquiera entiendo qué es realmente la familia. Miyo nunca había vivido con una familia real. ¿Qué pasaría si, en el futuro, se casara con Kiyoka y conociera a sus padres o parientes? ¿Y si tuvieran un hijo? ¿De qué serviría ella entonces cuando las cosas ni siquiera habían ido bien con su propia sangre? Antes, Azuki le había dicho a Miyo que confiara en ella ahora que iban a ser familia. Pero, ¿cómo puedo hacer eso?
No tenía ni idea de cómo se suponía que eran las familias. Era natural que le costara entender conceptos como buena esposa, madre sabia o esposa ideal. La palabra familia significaba poco para ella. Nada más que un poco de vocabulario hueco, una fantasía fuera de alcance. No estaba en una de sus pesadillas, pero sentía como si todo ante sus ojos estuviera cubierto de oscuridad. Millo. Forzó una sonrisa mientras respondía a la mirada inquisitiva de Azuki hacia ella. Yo realmente nunca había pensado en nada de eso. Pero hay una cosa que sé con seguridad. ¿Qué es eso? Quiero quedarme aquí. Quédate aquí con Kiyoka, afirmó conscientemente en voz alta. Para no ceder a su mente oscurecida. Era la única cosa en la que ella absolutamente no dudaría. Ella haría cualquier cosa para asegurarse de poder quedarse. Si bien es posible que todavía no tuviera nada que ofrecerle, no quería darse por vencida. Una respuesta fantástica. Ese chico realmente tiene suerte de que te preocupes tanto por él. Azuki sonrió con el rostro sereno de una mujer madura. Está bien, entonces, volvemos a estudiar. Esta conversación terminó siendo muy larga, ¿no? De acuerdo. Miyo se puso de pie para prepararse para su lección. Las noches de verano eran agradables y frescas. Después de lavarse el sudor del día en el baño, Miyo vio una figura en la terraza mientras regresaba a su habitación. Cuidadosamente vestido con un kimono veraniego estilo yukata, Kiyoka lucía su largo cabello suelto, colgando sobre su espalda. Esto era inusual para él. Realmente parece agotado. Mientras miraba distraídamente a la distancia, se veía muy mal. Si bien había tomado turnos de noche antes, las tardes que pasaba fuera de la casa habían aumentado en número últimamente, y las pocas palabras que le decía a ella se estaban volviendo aún más infrecuentes. Con Kiyoka constantemente exhausta y suspirando, no se atrevía a mencionarle sus pesadillas, por lo que siguió arrastrando los pies para sacar el tema. Tengo que aguantar ahí. Ciertamente no podía transmitir su propio dolor y sufrimiento a alguien que claramente se veía tan agotado. Miyo tomó una decisión y, después de terminar rápidamente los preparativos en la cocina, se acercó en silencio a Kiyoka mientras miraba la luna ligeramente menguante. ¿Puedo unirme a ustedes? Sí. Sintiéndose un poco aliviada por su aprobación, dejó la bandeja que había traído y se sentó a su lado. Solo entonces Kiyoka se giró para mirar a Miyo. ¿Qué es eso? Té y verduras encurtidas. Kiyoka examinó la bandeja antes de preguntar, lo que provocó que Miyo inclinara la cabeza mientras respondía. Comenzó a arrepentirse del gesto hacia su prometido exhausto y había asumido que él había pensado que no era necesario, pero parecía que estaba equivocada. Tomaré un poco. Ahí, aquí. Confiando en la luz de la luna, vertió líquido caliente de la tetera en sus tazas. La fragancia de la cebada flotaba a su alrededor. Esta vez, había intentado cambiar las cosas del té verde habitual que servía. Té de cebada. Así es. Me pareció una buena oportunidad para disfrutar de algo veraniego. Los pepinos en escabeche y las berenjenas también son muy buenos, así que, les daría una oportunidad. Escuchó que había sido un buen año de cosecha, por lo que había conseguido montones de verduras frescas. Entre episodios de estudio, Miyo había trabajado diligentemente con Yuri para encurtirlos y preservarlos. Las verduras estaban casi listas, por lo que Miyo consideró agregarlas gradualmente a sus comidas, comenzando con el desayuno del día siguiente. Kiyoka se llevó una rodaja de pepino a la boca, con un fuerte crujido resonando con cada bocado. Sabroso. Me alegra oírlo. El tiempo fluyó lentamente mientras se sentaban brevemente en silencio. Kiyoka fue la primera en romper el silencio. Parecía vacilante y parecía extremadamente inseguro de sí mismo. Miyo, bueno. ¿Qué es? Perdón por estar tan ocupado. He estado abrumado con el trabajo. No necesitas disculparte. Kiyoka era el comandante de su unidad, una posición espléndida. El papel venía con mucha responsabilidad, lo que Miyo estaba seguro lo tenía muy ocupado. Había olvidado que no había pasado mucho tiempo desde que había llegado aquí. Dicho esto, Miyo estaría mintiendo si afirmara que no se había sentido sola. Era difícil lidiar con las pesadillas que la atormentaban todas las noches, agonizando por abrirse camino en la oscuridad. Estar sola hizo que le doliera el corazón.
Se apretó las yemas de los dedos amargamente fríos. Un dolor sordo latía en su cabeza. Sigue trabajando duro. Estoy bien por mi cuenta. ¿Estás seguro? ¿Qué? ¿Algo te molesta? Si quieres hablar conmigo sobre algo, te escucharé. Se sentía como si su estrecha mirada la atravesara. Debería hablar con él ahora. No, no puedo. Se las arregló para alejarse de su inclinación momentánea. Miyo sabía que si se lo decía, Kiyoka intentaría hacer algo para ayudarla. Pero no debería forzar esa responsabilidad a alguien que ya estaba pasando por un momento difícil. Todo lo que tenía que hacer era soportar lo mejor que pudiera. Solo un poco más, hasta que Kiyoka no estuviera tan ocupada. Estoy bien. Nada me molesta. Ya veo. De repente, Kiyoka desvió la mirada y bebió de su taza de té. Miyo pensó que vislumbró un destello de decepción en sus ojos. Su corazón latía con un golpe nervioso. Kiyoka. Temprano hoy, Azuki me contó su historia. Asustada, rápidamente cambió de tema. Dejando escapar un suspiro, Kiyoka aceptó el cambio de tema. La historia de mi hermana. No te referirás a su divorcio, ¿verdad? Sí, sobre su divorcio. Y, bueno, había algo que quería preguntarte. ¿Qué tipo de persona es Azuki para ti, Kiyoka? Esta era una pregunta que realmente quería hacer, no simplemente una forma de superar el incómodo cambio de tema. Hermano y hermana conectados por sangre. En última instancia, Miyo nunca había podido entender a su media hermana, Keiya. Pero ¿qué pasa con Kiyoka? Eso había estado en su mente después de escuchar la historia de Azuki. ¿Qué clase de persona? Supongo que nunca te hablé de eso. Kiyoka devolvió su taza, casi vacía de su contenido, a la bandeja. Mientras vertía más té de la tetera, la fragancia de cebada volvió a flotar en el aire que los rodeaba. Mi hermana y yo nunca nos hemos llevado bien. Como saben, ella es un poco ruidosa, así que cuando yo era más joven, siempre me mimaba y se burlaba de mí. A veces, ella realmente me ponía de los nervios. ¿Puedo imaginar eso? Me vino a la mente una imagen de la pequeña Kiyoka y Azuki jugando. Estaba segura de que debían haber formado una pareja adorable. Gustarse, odiarse, ese tipo de sentimientos nunca entraron realmente en la ecuación. Nacimos y crecimos en el mismo ambiente, entendemos cómo piensa el otro, lo que significa que no somos realmente reservados ni considerados el uno con el otro. Nuestras personalidades son como el agua y el aceite, pero sigo pensando que ella es una buena persona a su manera. Eso respondió a tu pregunta. Lo hizo. Celos. Miyo lo sintió desde el fondo de su corazón. Simplemente estaba envidiosa de que Kiyoka pudiera hablar de otra persona así. Realmente soy estúpido, ¿no es así? Debería haber sabido que escuchar su respuesta solo aumentaría su soledad. No había salida para la repentina y abrumadora sensación de aislamiento que sintió crecer dentro de ella. Seguiría así toda su vida, aferrada a relaciones fugaces, sin saber nunca lo que significaba tener padres y hermanos de verdad, una familia con la que se sintiera segura y en casa. Había mucha gente sin familia en el mundo. Miyo no fue la única excepción. Lo sé. Desde que llegué aquí, aprendí cómo se siente la calidez de tener un lugar al que perteneces. Antes, confrontada con su madrastra y Keiya en la finca Saimori, pensó que sería suficiente tener un lugar para quedarse en la residencia de Kiyoka, primero como su prometida y luego como su esposa. Pero ¿y ahora? Su avaricia no conocía límites. Había comenzado a anhelar no solo un lugar al que pertenecer, sino también su amor. Pensando que tal vez realmente podría tener una familia propia, independientemente de cualquier oferta de matrimonio o compromiso. Miyo. Acércate un poco más. Cerca. De acuerdo. Tal como le dijeron, empujó la bandeja entre ellos a un lado y se acercó a él. Luego la tomó de la muñeca, asomándose por la manga de su yukata. Kiyoka. Si te sientes solo, dime que te sientes solo. Si tienes dolor, dime que tienes dolor. HNG. No lo sabré a menos que me lo transmitas. Miyo se quedó sin palabras. Quería dejar todo al descubierto. Miyo se sentía exactamente de la misma manera. Pero en la situación actual, no podía permitirse hacer eso.
Miyo no quería poner más estrés en Kiyoka, ni quería molestarlo o hacerle sufrir innecesariamente. Peor aún, no quería que él pensara que ella era molesta y se sintiera resentida con ella. Él es solo. No, no lo soy en absoluto. En realidad. Soy. No puede ser Miyo, debe haberlo oído mal. Kiyoka está sola. ¿Por qué no puede verme? Imposible. No importa cuánto lo negara, una voz en el fondo de su mente le dijo que no había oído nada mal. La vergüenza creció rápidamente dentro de ella, y no pudo enfrentar adecuadamente el rostro serio y directo que su prometido le envió. Tú no eres. Yo. Ay, me rindo. Miyo sucumbió a su impulso. Estoy solo. Por fin, dejó escapar un pequeño fragmento de sus verdaderos sentimientos. Luego, devolviendo su mirada desviada hacia atrás solo un cabello, sus mejillas ardían más de lo que podía ocultar. Inclinado más cerca de ella de lo que había imaginado, Kiyoka lucía una amplia y hermosa sonrisa en su rostro. Su corazón latía como un tambor en su pecho. Su sonrisa, iluminada por la pálida luz de la luna, era tan hermosa que ella creía que nada en el mundo podía compararse con su belleza. Entonces dilo desde el principio. Lo siento. Kiyoka rió ruidosamente ante su disculpa instintiva. Todavía no has arreglado ese hábito tuyo, ¿verdad? Aún así, ¿cuándo comenzó eso? ¿Qué? Siempre solías decir, lo siento mucho, pero ahora es solo un simple lo siento. Vaya. Miyo jadeó, poniendo su mano sobre su boca. Lo dijo completamente por reflejo. Había cambiado en algún lugar a lo largo del camino. Miyo estaba convencida de que nunca antes se había disculpado con él de manera tan casual. ¿Qué voy a hacer? No hay necesidad de hacer nada, ¿verdad? Está bien como está. No suena infantil. Se siente un poco extraño decirlo. La caída en la formalidad solo significa que te estás acostumbrando a vivir aquí. No tiene nada de malo hablar así en la casa. En todo caso, podría soportar relajarse aún más. Mientras hablaba, Kiyoka acercó el hombro de Miyo a él. Puedes confiar en mí. No reprimas tanto tus sentimientos. Sé egoísta. De esa manera, puedo estar aquí para ti, asimilarlo todo. Miyo no pudo dar una respuesta. En cambio, su dolor de cabeza palpitante afirmó su presencia en su conciencia. ¿Hay alguien en casa? La voz de la entrada resonó justo cuando la sesión de estudio con Azuki había llegado a un punto de parada, y estaban hablando de tomarse un breve descanso. Bueno, ahora, me pregunto quién podría ser. Iré a saludarlos. Señorita Miyo, por favor, permítame. Está bien. Iré. Deteniendo a Yuri cuando intentaba salir de la sala de estar, Miyo se apresuró hacia la entrada. Por favor, disculpe la demora. Al abrir la puerta, hizo una mueca por el calor vertiginoso antes de que sus ojos se abrieran con sorpresa. De pie allí estaba un joven extremadamente guapo. Era delgado, tenía cabello castaño ondulado y vestía elegantemente con una camisa y un chaleco. La sonrisa cordial que llevaba era una con la que Miyo estaba familiarizada. ¿Estás? ¿O qué? No estoy equivocado, esta es la casa de Kiyoka Kudou, ¿verdad? Él lo es. Sorprendida, Miyo no pudo responder. Coincidencias como esta realmente sucedieron. Miyo nunca esperó reunirse con el hombre que la había salvado de caerse en la ciudad. El joven frunció el ceño confundido, inclinando ligeramente la cabeza. ¿Está el comandante Kudou en este momento? Lo siento, él está en el trabajo hoy. Eso es extraño, pensé que estaba fuera de servicio hoy. El joven gimió pensativamente, rascándose la nuca con la mano. En realidad, eso me recuerda, comenzó Miyo, se suponía que tenía libre el día de hoy, pero me dijo que las cosas están tan ocupadas que vendría hoy de todos modos. Ah, es así. Mis disculpas. Debería haberlo comprobado. La visita del joven parecía estar relacionada con el trabajo de su prometido. Últimamente, Kiyoka había estado trabajando sin descanso. Los dos probablemente se habían perdido el uno al otro. En ese caso, el comandante debe estar en la estación. El joven se veía lamentable, con los hombros caídos por la decepción bajo el cálido sol de verano. Miyo lo llamó. Si lo desea,
es más que bienvenido a descansar un momento adentro. Después de entrar a la sala de estar, el joven bebió el vaso de agua que Millo le dio de un solo trago, mientras enfrentaba las miradas curiosas de Azuki y Yuri. Gracias. Eso fue de gran ayuda. En absoluto. Debería agradecerte por ayudarme en la ciudad el otro día. Un solo vaso de agua era una forma barata de expresar su gratitud. Ante las palabras de Millo, el joven de repente ajustó su postura, como si recordara algo importante. Mi nombre es Arata Tsuruki. Encantada de conocerte. Soy Millo Saimori. Tímidamente agarró la mano extendida del joven, Arata. La palma que le devolvió el agarre fue cálida y suave. Pero aunque podría haber jurado que lo escuchó comentar, es tan delgado, lo suficientemente alto como para ser audible, se convenció de que debía haberse equivocado. Señorita Millo, entonces. Debe ser la prometida famosa de Kudou. Famoso. Por cierto. Los rumores de tu compromiso han estado circulando entre la alta sociedad desde hace algún tiempo. Sabía que una mujer vivía con él. ¿Es eso así? Respondió Millo, bajando ligeramente la mirada. Era una sensación extraña tener gente en algún lugar hablando de ella. Se sintió un poco avergonzada. Eso dijo. Estoy decepcionado con el comandante Kudou, para ser honesto. Arata repentinamente murmuró en voz baja. Incapaz de creer lo que escuchaba, Millo rápidamente levantó la cabeza de nuevo. ¿Por qué dices eso? Me gustaría preguntar eso yo mismo. Eso es algo terriblemente grosero de decir. Azuki también frunció el ceño ante el comentario, sintiéndose obligada a intervenir. Arata no se inmutó en absoluto. En cambio, entrecerró los ojos, evaluándola con su mirada penetrante. Señorita Millo, entiende qué tipo de complexión tiene en su rostro en este momento. Bien. Cierto, Arata ya lo sabía por sí mismo. La vio casi colapsar en la calle. Su condición solo había empeorado desde entonces. Estaba segura de que su complexión también debía ser tan pobre como él insinuaba. Tenía sentido que él desconfiara de su prometido ya que vivían bajo el mismo techo. No es culpa de Kiyoka. Yo soy el culpable. Millo. Azuki la llamó por su nombre, ansiosa. Arata resopló, como si estuviera molesto con la respuesta. Fui demasiado lejos. Aún así, no creo que nada de lo que dije fuera incorrecto. Molesto, miró a su alrededor a todos los rincones de la habitación, que estaban llenos de pilas de libros de texto y cuadernos, antes de continuar. ¿Por qué? Es absurdo hacerte trabajar tan duro que terminas así de enfermizo. Absoluto sinsentido. Seguramente tienes muchas cosas de las que eres capaz. No es necesario que te apresures a dominar un montón de nuevas habilidades como esta. Habló como si estuviera al tanto de todo lo que había que saber sobre la situación. Algo se rompió dentro de ella. Deténgase, por favor. ¿Detener qué? Esto es algo que quiero hacer, y tanto Azuki como Kiyoka solo están de acuerdo con mi pedido. Por favor, no hables mal de ellos. Eso fue correcto. Todo esto fue producto de su propia insistencia egoísta. Todo el mundo simplemente estaba de acuerdo con sus deseos, y ya sea que se sintiera enferma o no, esto era enteramente su responsabilidad. No podía sentarse allí y dejar que Arata hablara como si Millo estuviera siendo educada en contra de su voluntad a pesar de su salud en declive. Alzar la voz de nuevo provocó que el dolor palpitara en su cabeza. Afortunadamente, Arata dejó escapar un profundo suspiro y retrocedió. Perdóname. He agriado el estado de ánimo, no. Qué imperdonable de mi parte decir esas cosas mientras me dejas descansar cortésmente en tu casa. Me despediré. Rápidamente se puso de pie, luego caminó apresuradamente hacia la entrada. Honestamente, ¿cuál era el problema de ese hombre? Entrar aquí y decir lo que quiera. Espera, Millo. Mientras escuchaba las quejas de Azuki, Millo también se puso de pie. Iré a despedirlo. ¿Qué? No tienes que hacer eso. Se desperdicia en un hombre como él. No puedo hacer eso. Con pasos débiles y tambaleantes, siguió a Arata. Cuando ella llegó a la entrada, él acababa de terminar de ponerse los zapatos. Señorita Millo. Perdóname. No era mi intención perder los estribos en la sala de estar. No necesitas disculparte, yo era el que estaba siendo grosero.
Por favor, no te preocupes por eso. Cuando Arata se puso de cara a Millo, siguió adelante, acercando su rostro a su oreja. Sin embargo, soy capaz de darte un papel que solo tú puedes cumplir. Si estás interesado, puedes contactarme cuando quieras. Estupefacto, Millo no pudo responder en absoluto antes de que Arata se fuera sin decir una palabra más. Un papel que solo yo puedo cumplir. Distraída por sus desconcertantes palabras, Millo no se dio cuenta. El otro regalo de despedida que se había colado en la manga de su yukata. Después, tanto Azuki como Yuri permanecieron bastante en silencio, y dado que a Millo le resultaba difícil interesarse por estudiar, suspendieron su sesión de tutoría temprano. Rechazando cortésmente la oferta de Yuri de ayudar a preparar la cena, Millo la envió a casa y se quedó sola en la cocina. Un papel, solo para mí. Realmente no lo entiendo en absoluto. Las palabras de despedida de Arata ocuparon la cabeza de Millo, junto con un dolor sordo. Ella pensó con seguridad que él quería decir que, en lugar de esforzarse por dominar la conducta de una mujer noble, Millo debería concentrarse en hacer las tareas del hogar y otras actividades similares correctamente. Sin embargo, cuanto más pensaba en ello, más extraño le parecía que él supiera tanto sobre ella en primer lugar. No era natural que alguien que apareciera por coincidencia, con quien solo se había encontrado 2 veces, mencionara que le había dado una invitación y le había ofrecido ese consejo. Por la forma en que había actuado, era como si estuviera insinuando que en realidad encajaba mejor con ella que Kiyoka. Yo. Lo había conocido antes. No, eso no podría ser posible. Dado el pequeño número de amigos y conocidos de Millo, lo recordaría si lo hubiera hecho. Millo. Sin embargo, no importa lo que Arata le diga, Millo absolutamente no podía permitirse abandonar sus lecciones. Ella no aceptaría ser la única incapaz de manejar las cosas que todos los demás pueden manejar. No quería ser una carga para las personas que le importaban. En cambio, anhelaba ser alguien que Kiyoka dijera que estaba feliz de tener a su lado. Estaba tan mal desear ese futuro. Millo. Ek. Al escuchar su nombre desde atrás, Millo casi saltó por los aires. Cuando se dio la vuelta, encontró a su prometido de rostro severo apoyado contra la puerta de la cocina. Continuará.